Vamos a la escritura en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Y antes de leer el pasaje que vamos a estudiar juntos esta mañana, me gustaría que piensen en una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el hombre más quiere? El hombre en general, la humanidad, ¿qué es lo que más desea? ¿Qué nos gustaría más a nosotros? No hice ninguna encuesta para ver, pero si hay algo que los hombres nos gusta es la libertad. Queremos ser libres. Aquella persona que por alguna circunstancia en su vida no está libre, lo padece mucho y anhela mucho la libertad. Ahora, los hombres tenemos un concepto un tanto extraño de la libertad. Creemos que la libertad es hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué tema si todos nosotros pudiéramos hacer lo que a nosotros se nos antoja? Imagínense que todas las personas en este mundo hicieran lo que quisieran. ¿Qué pasaría? Sería un desastre el mundo. La verdad es esa. Que si todos reaccionáramos como deseamos en el momento y no nos frenáramos de alguna forma, si no nos frenáramos de hacer ciertas cosas, bueno, sería un desastre. Pero ahora eso implica que no tenemos libertad. El tema del sermón de hoy es la libertad. Es la libertad, pero la verdadera libertad. Y ustedes saben, ¿alguien sabe lo que dice de memoria? No lo busque, de memoria. Juan 8:36. ¿Quién sabe lo que dice? ¿Nadie se acuerda? En este momento no se acuerda, pero el pasaje dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice la palabra. La verdadera libertad que el hombre puede experimentar es únicamente en Cristo. El pasaje que nosotros vamos a ver hoy es un pasaje que nos habla de la libertad que el Evangelio da. Y miren, como si en el medio del desierto hubiera una flor o un oasis, la libertad que el Evangelio da va a brillar en el pasaje que nosotros vamos a leer, porque se da en un contexto muy particular. El sermón de hoy se llama Una cárcel donde brilla la libertad del Evangelio. Una cárcel donde brilla la libertad del Evangelio. Porque lo que nosotros leemos hoy sucede ¿dónde? En una cárcel literal. Es una cárcel. ¿Quiénes están presos? Pablo y Silas, lo leímos la semana pasada. Pablo y Silas están presos y sin embargo son libres. Y el carcelero, que es el que se asegura de que ellos estén presos, es en realidad el que necesita libertad. De eso vamos a hablar hoy, en esta mañana, al leer este pasaje. Y entonces vamos a Hechos 16, versículos 25 al 34. Vamos a compartir. Y dice la palabra del Señor, y leo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. ¿Pudieron leer ese pasaje desde esta perspectiva? Desde ver, es muy marcado el contraste. Mientras los discípulos a medianoche, todo el mundo tiene que estar durmiendo, ellos no pueden dormir. Sus pies están atados con esos cepos. El pasaje anterior nosotros vemos que les puso unos cepos. Eran unos fierros que te mantenían los pies así. No te podías acostar, no te podías mover, te dolía, te lastimaba. Todo lo que vos tenías te lastimaba. No pueden dormir. ¿Qué hacen ellos? Cantan y oran y no dejan dormir ¿a quiénes? Al resto de los prisioneros. Todo el mundo los oye. ¿Y el carcelero qué hace mientras tanto? Duerme. Hay un contraste muy marcado en este pasaje entre los discípulos del Señor y este hombre, el carcelero. Aparentemente los que están presos, los que son cautivos son Pablo y Silas, pero en realidad ellos son libres. Y el carcelero, que es el que pareciera tener autoridad sobre ellos y mandar, en realidad es él el que necesita ser liberado. El primer punto de este sermón va de los versículos 25 y 26, y en él yo encuentro que el mensaje principal de este pasaje es ese, que el Evangelio es libertad incluso en una prisión. No importan nuestras circunstancias, no importa lo que suceda en nuestro afuera, si nuestro corazón está en el Señor, nuestro corazón es libre. Y nosotros somos libres, verdaderamente libres. Miren, observemos un poco a Pablo y a Silas, a estos prisioneros. Son torturados, sus pies están atados, les es imposible dormir. Y es significativo que en esa circunstancia ellos aún puedan estar orando y cantando. Dice la palabra ahí, cantaban himnos. Nosotros cuando hablamos de himnos, por ahí pensamos en cierto tipo de música. La palabra himnos ahí es cantar alabanza. Alababan a Dios. Cantaban de lo que Dios era, de lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Cantarían salmos y oraban. ¿Estarían pidiendo por su libertad? Quizá. No está mal. Están presos, pedir por la libertad no está mal. Pero en el medio de esa circunstancia ellos no están afligidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué no están afligidos? Porque ellos han experimentado la verdadera libertad que solo se vive en Cristo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos, en el medio de esas circunstancias, pueden experimentar y ser conscientes y vivir con la libertad del Señor. La Biblia una y otra vez nos llama a nosotros los cristianos a ser conscientes de esto. Nosotros somos libres en Cristo. Nosotros estamos seguros en Cristo. Dios cuida de nosotros. Y entonces, cuando las circunstancias son adversas, son difíciles, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Si nosotros somos libres en Cristo, no nos vamos a desesperar y angustiar. No está mal preocuparse. Alguien que en el medio de una situación difícil hace de cuenta que no pasa nada, es un necio. Las situaciones difíciles son difíciles y tenemos que procurar pedir a Dios sabiduría para solucionarlas, pero siempre recordando esto, Dios es el que está en control. Dios es el que está en control. Y los hijos de Dios somos aquellos que sabemos que hemos creído en un Dios soberano, un Dios que cuida de todas las circunstancias. Y entonces Pablo y Silas están en la cárcel, no es una situación linda, las cadenas duelen, lastiman,
Los azotes de los guardias duelen y lastiman, pero a pesar de eso, su confianza está en la libertad con la que Cristo los ha liberado. Una y otra vez, la Biblia nos llama a tener a nosotros también esta actitud que tuvieron Pablo y Silas. Fíjese, por ejemplo, Filipenses 4, ábralo. Filipenses 4, versículo 6. Bruno. ¿Lo tiene? Es el mismo apóstol Pablo el que dice: por nada estéis afanosos. Filipenses 4, versículo 6. Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Capítulo 4, verso 6. Dice Pablo: por nada estéis afanosos. Afanoso significa que yo no sé qué hacer, que me desboco, que me descontrolo, que no sé qué hacer, estoy desesperado, porque hay una situación que yo no puedo resolver y entonces me desespero. No se desesperen por nada, dice Pablo, por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo, en el medio de la situación de angustia, en vez de angustiarme, de desesperarme, de abatatarme y querer hacer lo que no sé, no me afano, sino que hago conocer a Dios. Dios conoce, Dios sabe, pero yo vuelco mi corazón delante del Señor. Él va a poner paz en mi pensamiento y en mi corazón. ¿De dónde viene esa paz? De saber que Dios está en control. Hago un spoiler. No saben Pablo y Silas lo que va a pasar. Ellos no lo saben. Pero miren, si Dios está en control de las cosas, que el mismo carcelero que les puso a ellos los cepos y los mandó a la cárcel del fondo para cumplir de la forma más eficiente posible con la orden que había recibido, ese mismo carcelero va a recibir la palabra del Evangelio. Miren si Dios está en control. Pero ellos no saben lo que va a pasar. Sí saben esto. Dios está en control. Dios me hizo libre. Y entonces no temo, no estoy afanoso. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios todo el tiempo, las circunstancias nos preocupan, pero las llevamos al Señor. No es fácil decirlo, no es fácil, porque cuando nos pasa algo que nos angustia, nuestra reacción natural es esa, desesperarnos, afanarnos y decir, ¿y ahora qué hago? No hay salida. Cuando hay una situación difícil que uno tiene que enfrentar, ¿qué hace uno? Nosotros sabemos muy bien eso. ¿Qué hacemos? Tratamos de esquivarla lo más posible hasta que es necesario. Y sin embargo, nosotros tenemos que recordar que es el Señor el que está en control. Y miren, Pablo y Silas, atados en cadenas, en el fondo, en el último calabozo, son libres. Son libres. ¿Por qué? ¿Quién los hizo libres? El Señor. Entonces, si nosotros somos libres en el Señor, no hay nada, ninguna circunstancia que nos pueda sacar esa libertad, que nos pueda sacar esa confianza. Pablo les dijo a los romanos, no hay nada, ni tribulación, ni angustia, ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Eso tiene que anclar nuestro corazón, tiene que hacerlo. ¿Vieron cuando Hebreos, mi pasaje favorito está en Hebreos, el ancla firme de nuestra fe, ¿verdad?
Siempre les pido a las chicas por ahí que me hagan dibujitos de alguna ancla, o en mis cuadernos siempre pongo un ancla. Me encanta eso. La imagen del barco en el medio de la tormenta. Si no tiene un ancla el barco, puede llegar a terminar en cualquier lado. Pero el ancla firme hace que no se mueva, que no se pierda. Las olas lo van a sacudir, el viento lo va a estremecer, pero el barco está firme. No por el barco, sino hacia dónde está anclado ese corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? Si nosotros somos libres en Cristo y nada nos puede quitar esa libertad. Dice Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Lucas quiere que nosotros notemos que a pesar de estar en prisión, Pablo y Silas son tan libres que no están temerosos o desesperados, porque ellos confían en el Señor Todopoderoso. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, dijo, pensando en este pasaje, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Aquellos que han creído en Cristo, que están en comunión con Dios, con el Creador y sustentador de todas las cosas, el Dios soberano que hace que todas las cosas, incluso las malas, redunden en su gloria y nuestro bien. ¿Cómo no podrían experimentar confianza? Un comentarista puso, en este oscuro calabozo una luz brillaba en los corazones de los misioneros. Sabemos que oraban y cantaban en voz alta, porque los presos los oían, literalmente los estaban escuchando. Mientras Pablo y Silas cantan y oran, el resto de los prisioneros escuchan. Y se preguntarán estos prisioneros, yo me pregunto, ¿les molestará a los prisioneros los que escuchan? ¿Querrían dormir? No lo sé. Pero sí, lo más probable es que ellos estén sorprendidos. ¿Quién canta en una cárcel? ¿Quién puede estar contento incluso en una cárcel? ¿Quién puede estar confiado? Paréntesis. Nuestra fe es probada en el medio de las tribulaciones, en el medio de las aflicciones. Nosotros somos testimonio vivo del Evangelio si actuamos conforme a la fe que decimos tener. Que yo diga que confío en el Señor mientras está todo bien, la gente me escucha que yo digo que confío en el Señor. Cuando me pasa algo, ¿está mi confianza puesta en el Señor? No demos vuelta a la cosa. No es que yo tengo que actuar como si nada me pasara para que los otros... No, nosotros no actuamos nunca pensando en los otros, en el que dirán. Pero nuestra fe y nuestra confianza van a ser probadas en los momentos difíciles. Es más, los momentos difíciles Dios los permite muchas veces para que nuestra confianza en Él crezca. Y que actuemos como dice Pablo ahí en Filipenses. Miren, no se afanen, no se angustien, no se desesperen. No se desborden. Vengan al Señor, traigan a Él sus preocupaciones y confíen. El cristiano no es un necio que en el medio de las circunstancias canta. No. Es lo que Pablo y Silas hicieron acá, pero si usted tuvo una pérdida en su familia, ¿qué va a hacer? Va a llorar, pero va a llorar con esperanza y va a llorar con confianza. ¿Se entiende? Hay una diferencia. El cristiano no ignora que las cosas difíciles son difíciles. No simula. No pasa nada. No pasa. Si hay un problema, hay un problema. Pero yo confío en el Señor. Si Dios lo permitió, Dios lo permitió. Y yo confío, y ese confiar significa que busco en Dios la sabiduría para actuar. Porque confiar en Dios no es que, ya va a pasar. No, hay algo que yo tenga que hacer. También tengo que pensar, si yo hago algo, estropeo las cosas, entonces sí me quedo quieto. Tengo que buscar sabiduría en el Señor.
Mientras Pablo y Silas cantan, el resto de los prisioneros escuchan y estoy seguro que ellos se preguntaban, ¿quiénes son estos que incluso en medio de esta situación pueden cantar? Y me llama la atención esto, Lucas resalta, hace este contraste. Pablo y Silas están despiertos, los otros prisioneros están despiertos y el carcelero es el que duerme, pues después dice que el terremoto lo despierta el carcelero. Y que ellos estén despiertos, que el resto de los prisioneros esté despierto, hace que cuando suceda lo que va a suceder ahora, ellos puedan decir, no fue algo que soñamos, fue algo que vimos, lo vimos. Vimos, pasó esto. ¿Qué es lo que pasó? Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto. La palabra que usa Pablo acá es sismo. Nosotros seguimos diciendo sismo para terremoto. O sea, no es un temblor. Por ahí, cuando nosotros vemos en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, que desciende el Espíritu Santo y hay un temblor, es un temblor. Acá no es un temblor, acá es un terremoto en serio, un fenómeno físico, que Dios permitió que sucediera justo en ese momento. Dios hizo que sucediera en ese momento. ¿Cuál es el propósito de que Dios envíe un terremoto? ¿Que Pablo y Silas queden libres? No, porque no se fueron. Hagan memoria, Hechos 8, hay otro prisionero y hay otro temblor. ¿Se acuerdan? Pedro está en la cárcel. Hay un temblor. ¿Y qué pasa con Pedro? Dios lo libera mediante ese temblor. Acá el propósito es otro. ¿Cuál es el propósito del terremoto en este pasaje? Este terremoto no es el terremoto. ¿Cuál es el propósito del terremoto? Que el carcelero sea salvo. Al final es eso. Pero todos los prisioneros están despiertos, entonces ellos son testigos de lo que ha sucedido. Y cuando pasa eso y ellos ven que los cimientos de la cárcel se estremecen y que las cadenas se caen, se desarman, porque la pared se mueve, surgen grietas, no había la forma de construcción que nosotros tenemos hoy en día, entonces cuando las paredes se mueven, los cepos que están atados a las paredes se desprenden y ellos quedan libres. Y las puertas, que eran de fierro también, de reja, se abren porque se descuadra todo. Imagínense usted, hay un temblor, esa puerta que está bien escuadrada, se mueve toda, se abre. Pues se abrió. ¿Por qué no se escapan los prisioneros? Bueno, hay temor. Lo que acaba de pasar, ellos se dan cuenta de algo muy, muy, muy evidente. Hay algo que es evidente para ellos. Dos tipos que están orando y cantando, viene un terremoto y nosotros quedamos libres. Hay una relación entre esas dos cosas. Y ellos entienden eso y se llenan de temor. Nosotros vemos en este pasaje a Pablo y a Silas junto a otros encadenados. Dios produce un terremoto y las cadenas se caen. Pero en realidad, Pablo y Silas ya eran libres. Ya eran libres. Néstor nos está compartiendo a los comienzos de cada reunión el Salmo 119. En ese Salmo, en el verso 45, dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esa es la verdadera libertad. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No importa si nos persiguen, el reino de los cielos es nuestro. Nosotros somos del Señor, el Señor que nos hizo libres. El Evangelio es libertad en Cristo. Una libertad que es mayor que cualquier cadena humana, una libertad que viene del Espíritu, una libertad que nadie puede arrebatarnos. Y en el medio de las dificultades nosotros confiamos en el Señor, que es Señor de todo, siempre. Si el pasaje hubiera terminado ahí, en ese verso, en el verso 26, yo hubiera pensado esto: Dios mandó el terremoto para que Pablo y Silas sean libres. Y en realidad no. Porque el Evangelio es libertad, incluso para quien nosotros menos pensamos.
Si hay un candidato improbable para ser convertido, era este carcelero. ¿Quién estaba en control en esa situación? Él, el carcelero. Él tenía poder sobre los prisioneros, los mandó, le dijeron aseguralos bien, listo, vayan allá al último calabozo, pónganle cepos en los pies, en las manos, que ni se muevan, que ni se puedan sentar. Él tenía control de todo, pero en realidad no tenía control de nada. Pero él estaba confiado en eso, porque el hombre a veces no se da cuenta. Cuando está sin Dios, el hombre se siente seguro muchas veces, hasta que pasan las cosas. Si nosotros si hemos creído en el Señor y estamos en Cristo, nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, sino que está puesta en el Señor. Y entonces cuando la situación... Pero somos conscientes de nuestra fragilidad. Somos conscientes de que dependemos del Señor. Somos conscientes de que vivimos en un mundo donde el pecado tiene sus efectos, donde pasan cosas malas a causa del pecado. Del pecado nuestro, del pecado de otros y del pecado en sí, en general. Pasan cosas malas. Y entonces eso nos hace depender del Señor. Ahora, el hombre que está sin Dios, muchas veces se piensa estar en control de su vida. Hasta que la realidad le explota en la cara. Y cuando la realidad le explota en la cara, se angustia y se desespera y no sabe qué hacer. Este hombre era un hombre confiado de sí mismo, el carcelero. Lo más probable es que los puestos de carceleros en aquella época eran ocupados por veteranos romanos. O sea, un soldado, un ex soldado, un tipo que había sido soldado toda su vida, se había medio retirado y ahora tenía este cargo. Probablemente hubiera recibido alguna casa en compensación por sus servicios, no existía un sistema jubilatorio como el nuestro, pero el tipo estaba retirado ahora y tenía esto que le aseguraba un buen pasar. Él estaba re bien. Hasta este momento. La realidad le explota en la cara. Él se pensaba que era libre, que él estaba todo bien, hasta que sucede esto. Y él, que estaba dormido porque estaba confiado, se despierta. Y cuando se despierta se llena de angustia. Yo leo esto y pienso, qué exagerado, mirá que se va a matar porque se escaparon los presos. Hoy en Argentina se escapan presos todo el día y no pasa nada. En aquella época sí. Yo me acordé, por ejemplo, en Hechos 12, cuando Pedro se escapa, dice que Herodes lo buscó, no lo encontró, interrogó a los guardias y como no sabían qué decirle los guardias, ¿qué hizo? Los mandó matar y los mató. En aquella época vos eras responsable. Si no cumplías y se te escapaban los presos, te mataban. Cuando Pablo viaja en el capítulo 27 también de los Hechos y está viajando en el barco y está llegando a Malta y empieza la tormenta, ¿cuál es el riesgo? Que se escapen todos los presos. Pablo va preso en ese barco. Y el riesgo es que se escapen. Si se escapan los presos, ¿qué pasa? Los soldados son castigados con la muerte. Y entonces el tipo que está encargado de ellos, el soldado que está encargado de ellos, dice, yo no quiero que esto me pase a mí. ¿Y cómo quiere asegurarse? ¿Se acuerdan la orden que él da? Que los maten a todos. Dice, mátenlos a todos para que ninguno se escape. Y entonces Pablo le dice, vos no te preocupes, no te preocupes que ninguno se va a escapar, ninguno se va a morir, no va a pasar nada, no te preocupes, no es necesario que recurras a esto. Es más, Dios me ha dicho que el barco se va a hundir, pero que ninguno de nosotros va a morir y todos vamos a llegar a la isla y vamos a estar a salvo. Y pasa eso. Pero ¿por qué este soldado quiere matar a los prisioneros antes de este problema? Para asegurarse eso. Entonces, la reacción del carcelero es una reacción esperable. Es alguien que estaba durmiendo confiado y se despierta y ve la situación y sabe, ya está, se me escaparon los presos, me van a matar. Antes de que me maten a mí, me mato yo solo. Pero ahí está la sorpresa, porque Pablo le dice, verso 28, Pablo le grita, dice, clamó a gran voz, Pablo le grita, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Detalle.
El Evangelio tiene que haber obrado muy grandemente en Pablo para que Pablo quiera salvar la vida del carcelero. ¿Se entiende? O sea, es el carcelero el que le pegó, el que lo castigó, el que lo metió en esa celda. Y Pablo igual se preocupa por la vida de él y le dice: no te mates. Entonces lo que hace el carcelero es pedir luz, ingresar a la cárcel para comprobar lo que Pablo dice, y se encuentra con que sí, que están todos los presos ahí. Hay una versión de la Biblia, un manuscrito de la Biblia que dice que él agarró y antes de, cuando entra y ve que están todos los presos, lo que hace es asegurarlos de vuelta. Les pone esposas de vuelta, por decirlo de alguna forma. Hay un solo manuscrito que dice eso, no importa. Pero él entra y ve que los presos, ¿qué? Ninguno se escapó. Y así como los presos establecieron una relación directa entre la oración de Pablo y la alabanza de Pablo y el terremoto, el carcelero también hace lo mismo. De alguna forma no, Dios, el Espíritu Santo, le permite a este carcelero darse cuenta de lo que esto que él está viendo tiene que ver con el Dios que Pablo y Silas anuncian. Nosotros no sabemos si, ¿se acuerdan? ¿Por qué están presos Pablo y Silas? Porque ellos estaban ahí en Filipos y cuando caminaban había una chica que estaba endemoniada e iba gritando atrás de ellos todo el tiempo: estos son siervos de Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Y lo gritaba todo el tiempo y todos los días, hasta que un día Pablo se da vuelta y le ordena al espíritu que tiene poseída a esta chica que la libere. Y el problema está en que la chica recibe libertad, porque el Evangelio es eso, es libertad, pero los que perjudican son los amos, los dueños de esta chica, que pierden el negocio, y ellos son los que acusan a Pablo, y así terminan presos. El carcelero es probable que haya escuchado a esta chica gritar todo el tiempo, es probable que sepa por qué razón ellos están presos ahí. No tiene mucho conocimiento, pero se da cuenta de que Pablo y Silas son realmente, lo que decía la chica era verdad. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. Pablo y Silas anunciaban el camino de la salvación. Era cierto. Y él entonces se da cuenta de eso. Y es más, dice ahí que él entra y se arrodilla delante de ellos. Y Pablo y Silas se dan cuenta de la situación desesperada del hombre y hasta lo dejan ahí. Y el hombre hace la gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? La que está ahí. ¿Qué debo hacer para ser salvos? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Hay un pastor escocés, Alexander MacLaren, que resumía este pasaje, hizo un sermón que se llamó La Gran Pregunta. Y él dijo: la pregunta que todos debiéramos hacernos es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es la que le va a dar Pablo al carcelero. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos es que Pablo y Silas son los libres, el carcelero es el que necesita libertad. Y por eso la maravilla del Evangelio es esa: es la libertad brillando en el lugar menos pensado y en la persona menos pensada. La libertad del Evangelio es tan poderosa que brilla en una cárcel, y es tan poderosa que libera al carcelero, que pensaba que era el que prohibía a los otros o privaba de la libertad, y en realidad el que no era libre era él. Los roles se cambian. Nosotros vemos el contraste entre los que deberían estar angustiados, que son Pablo y Silas, y no lo están, y quien estaba seguro durmiendo, pero despertó para llenarse de angustia. Y entonces, en medio de esa escena, irrumpe la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el candidato más improbable para creer en el Evangelio es este hombre. Sin embargo, Dios ha permitido que 2 de sus siervos lleguen a él. Que lleguen a él implicó que fueran presos. Dios sabe. Para que él pueda entender la fragilidad de su vida y pueda hacer esta pregunta crucial.
La respuesta, sigo de vuelta a lo que decía este pastor escocés, McLaren. Si la gran pregunta es ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta clara? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? ¿Qué debe hacer el hombre para ser libre? Cree en el Señor Jesucristo. Y la bendición que todos recibimos es esa. ¿Cuál es la bendición? La salvación. La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor. La bendición, serás salvo. ¿Qué debe hacer? Creer. El resultado de una fe puesta en Cristo es ese, la salvación. Miren, y a mí me llama la atención un detalle. Este hombre es el primer gentil pagano que recibe el Evangelio. Nosotros vimos, primero fueron los samaritanos los que se convirtieron, después algunos gentiles, pero esos gentiles ya conocían de la Biblia. Eran gentiles que iban a la sinagoga, que creían en el Dios de Israel. Este gentil, en su casa tenía un montón de estatuitas, era un pagano total. Hasta hoy, este gentil tendría en su oficina, en su lugar, la estatua de un dios romano. Y es este hoy el primer hombre, pagano, en ser liberado por el Evangelio. En este pasaje se nos afirma algo que nosotros creemos y que es nuestra convicción, y que es lo que solemos llamar sola fide, solo la fe. Solo la fe en el Señor Jesucristo es el requisito para la salvación. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, si es un don de Dios. ¿Cuál es el requisito que el carcelero tiene que cumplir para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. La palabra creer, siempre lo decimos, es pistis, poner fe, confiar. Y esto involucra dos cosas. Yo creo en Cristo, y porque creo en Cristo ya no creo más en mí. Ya no confío más en mí, ya no descanso más en mí, ni en nada fuera de Cristo. Todo lo demás que nosotros nos podamos imaginar, todo lo demás que nosotros podamos pensar que forma parte de nuestra vida cristiana, depende de esta verdad. El único requisito, lo único que Dios pide de nosotros, es que nosotros creamos en Cristo. Todo lo demás se desprende de Él. Si mi confianza no está puesta en mí mismo, yo voy a experimentar confianza en Dios en medio de las circunstancias difíciles, pero también voy a experimentar confianza en Dios y amor hacia Dios, y voy a querer crecer en el Evangelio. El otro día yo leía Romanos 8, los primeros 8 versículos, y ahí es precioso lo que Dios hace por el Evangelio. Dios nos rescata, y cuando Él nos rescata nos transforma, siempre. Pero lo primero que Dios tiene que hacer es rescatarnos. ¿De qué? ¿Cuál es el pecado del hombre? Buscar la libertad donde no hay libertad. Buscar ser autónomos. Satanás le dijo a Adán y a Eva, ¿así que Dios no los deja comer de ninguna planta? ¿Cómo que de ninguna? No, sí, podemos, de cualquiera. Bueno, menos de esa no. Porque Dios sabe que si ustedes comen de esa van a ser iguales a Dios. El único ser autónomo en el universo es Dios. Dios no necesita a nadie. El hombre no quiere libertad. El hombre quiere autonomía. El hombre quiere hacer lo que quiera y que no haya consecuencias. Pero todo lo que hacemos tiene consecuencias, porque no somos autónomos. Nosotros dependemos de los demás, sí o sí, siempre. Podemos depender de una forma negativa o de una forma positiva. La Biblia dice que la iglesia es una comunidad de gente que depende de las unas de los otros, porque dependemos todos de Cristo. Y Cristo satisface las necesidades de cada uno de nosotros a través de su iglesia. Cada iglesia
local, es un cuerpo, donde no somos autónomos. La autonomía es una ilusión para el hombre. El hombre no puede ser autónomo, porque el hombre fue creado por Dios y para Dios. Romanos 10:9, Pablo dijo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestra salvación depende de eso, de que nosotros reconozcamos que no podemos ser autónomos por nosotros mismos, que dependemos de Dios. Pero si nosotros no estamos reconciliados con Dios, somos sus enemigos. La única forma en la que nuestros corazones tengan paz para con Dios es por medio del perdón de nuestros pecados. Y eso solo sucede si nuestra fe ya no está en nosotros, sino en Cristo. Todo lo demás nace ahí. Y si no nace ahí, no hay nada. Jesús dijo cuando habló con Nicodemo: es necesario que nazcan de nuevo. Nacemos de nuevo al poner nuestra fe en Cristo. Pablo y Silas son libres por el Evangelio y por eso pueden hablarle al carcelero y su casa la palabra del Señor. A mí me maravilla esto, quiero que lo piensen. La libertad que el Evangelio les ha dado a Pablo y Silas es tan grande, que ellos quieren compartir su más preciado tesoro con aquel que los maltrató y los lastimó. Esa es la verdadera libertad, la libertad de amar incluso a aquel que nos dañó. Solo el Evangelio hace eso. Y el carcelero cree y es libre. Él que se creía libre y se da cuenta de que no lo era, ahora sí es libre. Tan libre es él, que el que antes había puesto cadenas en los miembros de los discípulos, ahora ¿qué hace? Lava sus heridas. El carcelero, el mismo que puso las cadenas en los pies y en las manos de Pablo y Silas, ahora ¿qué hace? Les lava las heridas. Eso es transformación. La fe puesta en Cristo es una fe que transforma. Siempre. Aquel que tenía el poder sobre los discípulos, ahora se somete a ellos, se postra delante de ellos y les dice: ¿qué tengo que hacer? Y Pablo y Silas no le dicen: confía en mí, confía en Cristo, cree en Cristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Y qué hace el hombre? Escucha la palabra de Dios, porque después de eso viene la instrucción. Viene, dice el verso 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquel que los había hundido al fondo de la prisión, ahora va a terminar sentándolos a su mesa. Dice un comentarista: cuando los pecadores así se convierten, amarán y honrarán a los que antes despreciaban y odiaban, y procurarán aminorar los sufrimientos que antes deseaban acrecentar. Cuando los frutos de la fe empiezan a aparecer, los terrores serán sustituidos por la confianza y el gozo en Dios. Crisóstomo, otro padre de la iglesia, dice: él, hablando del carcelero, lavó y fue lavado. Él les lavó las heridas y a su vez fue lavado de sus pecados. La libertad que trae el Evangelio es la libertad del pecado. Porque no hay cadenas más opresivas que esas. El hombre no es libre, porque el hombre es esclavo del pecado. El pecado es el amo más cruel que vos te puedas imaginar. Nunca desea tu bien, siempre desea tu mal. Te quiere destruir, te quiere matar, te quiere mantener alejado de Dios. La verdadera libertad es esa, libertad del pecado. Libertad del pecado, esa es la libertad que nosotros necesitamos. Y esa es la libertad que solo el Evangelio
puede dar. El Evangelio nos dio esa libertad un día, cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo. Si algún día pusimos nuestra confianza en Cristo. Y si no, hoy este año. Pero sigue siendo esa la misma forma. El Evangelio es lo único que me libera del pecado. ¿Cómo? Lo confieso. Vengo delante del Señor, el Señor le digo, Señor, yo pequé. Yo soy consciente y me declaro, soy consciente de que soy un pecador. Pero sé también que vos sos un Dios perdonador, misericordioso, y que sos el único que me puede liberar de mi pecado. Y eso hace el Evangelio todos los días, y lo hará todos los días, hasta que el Señor nos lleve con Él. Aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque antes del fin no es posible que la obra esté terminada. Todos los días vamos a pecar de una y mil formas. Y la única forma en la que podemos ser libres del pecado, un día seremos libres completamente. Seremos despojados de este cuerpo de pecado. Pero mientras nosotros habitemos este cuerpo, el pecado morará en nosotros. Y la única solución es esa, el Evangelio. Venir a Cristo y confesarle a nuestro pecado, sabiendo esto, que como dijo Juan, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pero si el que confiesa su pecado, sepa esto. Si hemos pecado, tenemos un abogado delante de nuestro Dios. Alguien que tiene la capacidad de perdonar nuestro pecado, de transformar nuestro corazón para que ya no pequemos más y para seguir santificándonos. Esa es la libertad que el Evangelio nos da. Esa es la libertad que nosotros necesitamos. Al final, cualquier otra libertad que yo piense, más chiquita, depende de esta libertad mayor, que es la libertad del pecado. La única forma de ser libres es por medio de Jesucristo. Si el Hijo os libertare, es una condición. Si el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nuestra libertad no viene del Hijo, no es libertad, es autoengaño. Nosotros vemos en este pasaje la obra y el fruto del Evangelio, porque cuando Jesucristo libera a un hombre, lo transforma. Yo veo el fruto del Evangelio en la vida de Pablo y Silas, y también en la vida del carnicero y los suyos. Es glorioso y es una metáfora preciosa del Evangelio. Los que antes eran enemigos, los que antes eran opresor y oprimido, ahora son hermanos. Y esa es la gloria del Evangelio. El Evangelio nos hace libres y nos llena de gozos. Lea el último versículo. Dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La libertad que el Evangelio da es una libertad que nos llena de gozo, que nos llena de la alegría de poder obedecer ahora por amor a Dios. Yo obedezco a Dios ahora porque es mi gozo hacerlo, porque yo quiero agradar a Dios. No me pesa, yo ya no podría vivir como antes vivía. Dios me transformó y hoy mi gozo es ese. El Salmo 119, 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son gozo para mi corazón. 1 Pedro capítulo 1, versos 8 y 9 dice, a quien amáis, a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si yo le preguntara, saliéramos a la calle acá y preguntáramos qué es lo que la gente más quiere, bueno, la respuesta de muchos quizás no sería la libertad. Muchos quieren ser felices. Ser felices. Yo quiero ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Estar en Cristo. El Salmo 116 dice, hay delicias a tu diestra para siempre. Nosotros nos gozamos en el Señor.
El Evangelio trae una libertad que produce gozo. El Evangelio llega a una cárcel en los corazones de Pablo y Silas y trae libertad. Y un hombre esclavo de la oscuridad ve la luz y es transformado y es lleno del gozo del Señor. Y eso es el Evangelio. No hay nada más precioso que eso. ¿Qué nos esclaviza a nosotros los hombres? El pecado, la ignorancia, la esclavitud. Y si estamos lejos de Dios, somos esclavos. Todo hombre en esta tierra es esclavo de alguien. Porque el pecado es la herramienta de Satanás para mantenernos en esclavitud. El Evangelio llama a que nosotros nos saquemos el yugo de Satanás. No podemos sacárnoslo, pero que el Evangelio es eso, que el Evangelio nos quita a nosotros el yugo de Satanás y pone sobre nosotros el yugo de Cristo. Y nosotros ahora estamos atados a Cristo. Y Él es nuestro Señor. La palabra esclavo, muchas veces la palabra siervo, depender de alguien, es algo que el hombre no quiere, que el hombre rechaza. Pero el Evangelio nos llama a eso. Que Cristo sea mi libertador también significa que Él sea mi Señor. Que yo quiero obedecerle, que yo busco obedecerle. Y eso solo lo permite el Evangelio. ¿Qué nos da libertad? El Evangelio nos libera, nos llena de gozo. Cuando yo leo este pasaje yo me hago la pregunta, ¿soy libre? ¿Soy libre? Si el Evangelio nos ha hecho libres en verdad, vamos a experimentar libertad del pecado, libertad de la culpa, libertad del temor al futuro, libertad del rencor, una libertad real, profunda y que transforma. A mí me gusta ver, es precioso ver cómo el Señor liberó al carcelero, pero me gozo en ver la libertad de Pablo y Silas, que estando en el medio de una prisión, atadas a sus manos y sus pies, son libres para amar, son libres para tener misericordia, son libres para no guardar rencor, incluso contra aquel que los torturó. Esa es la verdadera libertad. Un corazón lleno del Evangelio de Cristo es un corazón libre. Y de eso el Señor nos libera todos los días. Ese es el crecimiento cristiano, es eso, ser cada día más libres del pecado que nos asedia. Amén. Solo es posible eso por medio del Evangelio hablando en nosotros.